Then, now, forever. Together. Esta es la tercera ciudad más grande de Francia. Bienvenidos a Lyon. Esta es la más grande venta de entradas de cualquier show en una arena de la historia en WWE. Esto es WWE Backlash. Aquí vamos. Ni siquiera ha sonado la campana. ¡Oh! ¡Qué pelea callejera! ¡Tóngala! ¡Ese es el hermano de Tama Tonga! ¡El linaje manda! Las Kabuki Warriors ponen el oro en juego contra Bianca Belair y Jade Cargill. ¡Qué despliegue de atletismo! ¡Jade! ¡KV! ¡Oh! ¡Son campeonas nuevas! Una lucha de triple amenaza. La primera mujer que logre un conteo de 3 o una rendición ganará el título femenino de WWE. Bailey lo hace. La pesadilla americana Cody Rhodes defiende contra AJ Styles por primera vez en la historia. ¿Qué tan profundo podría llegar Cody Rhodes aquí? Cody Rhodes puede ahora liderarnos sin miedo en la nueva era. Nunca había visto algo como esto. Es como si las paredes se estuvieran moviendo. Esto es una locura. La atención se centra en el campeón Damian Priest, que está estableciendo el tono de lo que significará su reinado titular para WWE. Oh, miren quién está aquí. ¿Qué haces aquí? Finn Balor, del día del juicio, está aquí también. Lanza a la cuerda superior. Va y planchazo. ¡Oh, mi Dios! JD McDonagh acaba de salvar el campeonato. Esto es un 3 contra 1 aquí. Al sur del cielo desde las cuerdas. Damian Priest retiene. Damian Priest lo ha dejado claro. Quiero hacer esto por mi cuenta. Pero al final, una muestra de solidaridad. Lyon, Francia nos abrió las puertas y amigos, vimos un WWE Backlash para toda la historia. ¡Qué evento! ¡Báilame ese trompo en la uña! El universo de WWE lo sintió de punta a punta. ¡Fue increíble! Como increíble será este episodio de WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Gracias por acompañarnos. ¡Qué fiesta la de Francia, que se traslada después directamente a Monday Night Raw! Comienza con The Judgment Day el programa y sí, desafortunadamente tenemos que decirlo, aunque hubo muchos brazos en el aire en Backlash, Jey Uso no pudo hacer el trabajo porque no pudo quitarle el campeonato mundial pesado a Damian Priest, quien estaba con sus amigos de The Judgment Day al comienzo del programa de la marca roja, y había una especie de discrepancia por la interferencia de ellos en el combate de Backlash, donde Damian defendía su campeonato. Pero Damian, como un caballero, dice: no peleemos, no se preocupen, yo asumo la responsabilidad, yo estaba un poco caliente, así que lo siento. Y se dan un abrazo, hermanos. Qué cosa tan bonita, casi me
hacen llorar. Bueno, el que no estaba llorando era Finn Balor, estaba más bien feliz porque como esa noche comenzaba el torneo Rey del Ring, pasaba derechito a la segunda ronda ya que su competencia, Drew McIntyre, tiene un codo lesionado culpa de CM Punk. Así que mientras Finn estaba gozando que iba directo a la segunda ronda, aparece el gerente del programa, Adam Pearce, a decirle, no, mijito, no te montes en ese tubo que está parado. ¿Crees que vas a pasar de gratis a la segunda ronda? Nada que va. Tienes competencia y ahora mismo. ¿Y saben quién es el competidor en contra de Finn Balor? Justamente Main Event Jey Uso. Un poco de por favor, Pierce. Le pasaba algo similar al propio campeón mundial cuando pensaba, tengo ese rostro retratado en la mente. En esos momentos que Damian pensaba, ya terminé con este tipo. Y no caía. Falló el lazo, cuidado. La patada entra como le da la gana. Tremendo impacto al rostro. Repite una dosis de patada al rostro del príncipe. No me asusten. No me asusten. La plancha Uso. Finn no se lo va a permitir y directamente donde lo quería. Ahora sí, es cuestión de tiempo para el Coup de Gras. Qué fea la caída. Ay, me da lástima. Exactamente donde lo quiere. Me da lástima. Jey merece lo mejor del mundo. Es muy bueno. ¡Coup de Gras! ¡No! ¿No es Coup de Gras? ¡Lanza, Dios mío! ¿De dónde la sacó? Le ganó, Uno, lo hizo. ¡Dos! ¡Wow! Eso es lo que tú desearías. Lo dijiste con un sabor en la boca, como si estuvieras comiéndote un tremendo churrasco. Mira, para empezar, nadie ha estado más parcializado Yo. en la vida. Yo estoy hablando de lo que es Para lógico. seguir. Vamos, le ganó, era obvio. Estoy Hizo la hablando de lo lanza. que es lógico. Bueno, el que debió estar en el combate. El hombre que desafortunadamente no pudo médicamente competir. La navajita para la victoria. 1, 2 y hay 3 todavía. Big Blade, Voy a tener precioso. que decirlo otra vez. Esto me parece muy hipócrita de Drew McIntyre. ¿Por qué? Tanto que se queja de que intervinieron en mi combate, de que si alguien entró, de que si CM Punk, y hace esto. ¡No! ¡Otra lanza! ¡Dios mío! Esta vez sí lo partió. 1, ¡Lo hizo! ¡Te digo que lo hizo! ¡Es la segunda! ¡Lo hizo! 3. McIntyre. Viniste a perjudicar sin quererlo. Aquí a Finn Balor. es el ganador Main Event Jey Uso. O sea que ¿Qué pasa en la siguiente ronda? no solamente le roba el puesto a Drew McIntyre, sino que además le roba una posible victoria a Drew McIntyre. Amigos, Jey Uso no solo jitea abriéndose camino en el torneo, sino que también pasa a la siguiente ronda para enfrentarse al ganador del épico encuentro entre Ricochet y el nuevo miembro del elenco de la marca roja, el dragón de mente, Ilya Dragunov. Báilame se trompa en la uña. Además de ese encuentro, también tendremos un evento estelar de Candanga con Burrundanga del que hablaremos más tarde en este episodio de WWE en español. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que, deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. WWE Live, gira europea, Bolonia, Italia. Completamente vendido. Cada uno de los lugares, espacios que cobijaron a las superestrellas de WWE. Luego fuimos a Viena, Austria. La casa de Gunther. El evento de SmackDown más taquillero en la historia de WWE. Backlash en Lyon, France. Cerró esa gira por Europa. Y es el comienzo de muchos viajes en un futuro muy cercano para las superestrellas de WWE alrededor del mundo. Y hablando justamente de eso, las entradas combinadas para Friday Night SmackDown y Clash at the Castle en el Oval Theatre en Glasgow, Escocia, el viernes 14 de junio y el sábado 15 de junio están a la venta ahora a través de ticketmaster.co.uk.
Mis buenos panas mayulleros, en el pasado Raw también vimos una entrevista exclusiva de Michael Cole con nuestra campeona mundial, el hombre Becky Lynch. Becky está feliz y quería hablarnos de sus planes futuros. Y habló del hambre que existe en este momento en el vestidor femenino porque todas quieren una oportunidad contra ella. Habló lindamente de Alba Fire, Isla Dawn, habló también de Lyra Valkyria, habló también de Kiana James. Es increíble todo lo que espera Becky Lynch de esta división. Desafortunadamente no mencionó a alguien llamada Liv Morgan, que se ha sentido irrespetada por Becky Lynch. Y no solamente lo piensa, sino que fue directamente al ring a decírselo en su cara. Bla, 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 bla. Esta niña, esa niña Kentucky Derby, mi Dios, mi sombrero. Y ni mencionaste a Liv. Eso es como insultante, porque estoy cansada de ser ignorada y subestimada. En caso de que lo hayas olvidado, yo soy ganadora de Money in the Bank. Ex campeona femenina. Muchas veces campeona en pareja. Yo vencí a Nia Jax en este ring la semana pasada sin mencionar que yo soy la que sacó a Rhea Ripley del camino de nada. Y después de todo eso, el hecho de que todavía no puedo tener una onza de respeto, literalmente me vuelve loca, me desquicia. ¿Quieres hablar, hablar, hablar y hablar tanto? Vamos a ver la lucha titular que me prometiste la semana pasada. Muy bien, hablemos de eso. No me dejaste terminar en 3 semanas. Tienes tu oportunidad en el torneo, en el evento King and Queen of the Ring. Y has hablado de todas esas que has hecho, Liv. Nunca me has vencido a mí. ¿Sabes qué? Estoy contenta de que sacaste esa colación, porque si no lo hubieses dicho y me lo recordaras, nunca voy a estar en el ring contigo nuevamente, mano a mano. ¿Sabes qué? Después de todo lo que ha pasado, ni siquiera puedo darme cuenta qué es lo que me hace falta. Y lo encontré, se llama propósito. Y ahora que tengo mi propósito, yo sé que puedo finalmente vencerte. Porque mi propósito de revancha contra Rhea Ripley era quitarle todo lo que ella amaba para convertirme en la nueva campeona mundial. Bueno, ya lo dijo Dakota temprano. Complicado, pensaba yo. Ella lo dijo temprano, ¿te acuerdas? Miren eso, Liv Morgan obtiene una oportunidad titular que no hizo cosa alguna para ganarse. Sacó a mami del camino. Pero ¿saben qué? Está bien. Está bien. Ustedes enfréntense. Mientras tanto, nosotras tenemos listo el torneo Reina del Ring. Y ya llegó a la segunda ronda. Yo voy a hacer exactamente lo mismo. Pero desciframos que íbamos a salir hasta aquí para recordarles quién verdaderamente manda en Monday Night Raw. ¿Y quién lo iba a decir? Ahora Becky y Liv se van a aliar en contra de Damage Control. Bueno, tal parece que las han forzado a aliarse aquí. Son 3 contra 2. Las enemigas de mi enemiga se convierten en mis amigas. Y muerta de la risa. Ese es tu problema, campeona. No es mi problema, y claro. lo dice riéndose, no es mi problema. Y es cierto, no es su problema. Vinieron por la campeona. Hey, oh, wow. Y mira que ya Becky Lynch ha tenido su dosis de Damage Control. Y ahora, lo que faltaba. Si pensábamos que esto era parte del pasado, no lo es, pero... Lyra Valkyria. Lyra, tienes un problema más adelante, que se llama Dakota. Espérate. Bueno. Oye, hay cariño entre Becky y Lyra, independientemente de cómo hayan terminado las cosas. Lyra Valkyria fue quien le quitó el campeonato de NXT a Becky Lynch, pero aquí está, en pie, al lado del hombre. De irlandesa a irlandesa, pero se enfrentará a Dakota Kai justamente para avanzar en el torneo.
Yo no sé ustedes, pero creo que de aquí en adelante, en las próximas semanas, el hombre Becky Lynch, nuestra campeona mundial, va a tener que estar mirando para todas partes. No vaya a ser que llueva de la nada una silla. Recuerden lo que le pasó a Mami Rhea Ripley. Lo importante es que tiene que tener cuidado. Pero por lo menos encontró una aliada llamada Lyra Valkyria para prevenir los peores ataques de Damage Control. Y Lyra Valkyria agrega más humillación a Damage Control cuando en la primera ronda del torneo Reina del Ring vence a Dakota Kai. Y con eso en mente, ¿cómo diría la otra integrante de Damage Control, la ex campeona Io Sky, cuando se medía mano a mano en esta primera ronda de la Reina del Ring contra la veterana Natalya? ¿Qué busca? Más no encontró. Nati se escapa, no por mucho tiempo. 1, 2. Lo revierte Nati otra vez, le monta el peso. 1, 2. Lo revierte otra vez Sky. Se escapan ambas. Nati va adelante. Otra vez es bloqueada. Mira, Nati. Se la lleva a lo alto. Busca el bombazo. El bombazo lo conecta para la victoria. 1, 2 y... Fue bellísimo el enganche de Nati, como apresó ambos brazos contra la lona. Le va a dar algo a Dakota Kai, le va a dar algo a Kairi Sane. Eso ha estado demasiado cerca. Pero es que la veteranía de Natalya se siente en cada momento del combate. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Mucho más tiene que perder Sky aquí. Muchísimo más por ella y por su grupo. Pero Nati vino más que convencida de que ella es la próxima reina. Otra vez Nati se escapa. Busca la navajita. La cuerda. ¡Ey! ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí, señorita Kai? Busca un francotirador. Y ¡no! Estaba demasiado cerca del esquinero y Sky lo visualizó. Ya vieron el impacto de la cabeza de Nati y se va con tremenda meteora. Ay, Nati. Quedó mal Nati. También que iba. Amigos, creo que lo cantó. Busca su moonsault con plancha. Y es una maestra. Me encanta cómo lo hace. 1, 2 y 3. Para avanzar. Punto para Damage Control. Aquí está la ganadora. Amigos, Io Sky demostrando una vez más por qué es la maga de los cielos con esa tremenda victoria. Ahora Lyra ya conoce a su competidora para el lunes. Por otro lado, tendrá que esperar muy atenta durante el fin de semana, donde su competidora será Shayna Baszler o Zelina Vega, a la espera del resultado de su combate durante uno de los super shows de este fin de semana. ¿Quién será finalmente coronada reina del ring? El panorama se aclarará un poco más en el próximo Raw. México, prepárate. WWE Super Show regresa a Ciudad de México y Monterrey este julio. No te pierdas las consecuencias de Money in the Bank. Ve a tus superestrellas favoritas, incluyendo al LA Knight, Rey Mysterio, la pesadilla americana Cody Rhodes, el sábado 13 de julio en Ciudad de México y el domingo 14 de julio en Monterrey. Los boletos ya están a la venta. Clash of the Castle, septiembre 3, 2022. Dos de los hombres más físicos que jamás hayan agraciado el ring de WWE, Sheamus y Gunther, por el título intercontinental. ¡Uy, esto sí que es una guerra! Y ahora Sheamus tiene a Gunther donde lo quiere. La espalda se dio cuando fue por el lanzamiento. ¡Oh! ¡Bombazo de poder! Gunther como un lazo malvado. El general del ring sigue reinando como campeón intercontinental. Mis buenos amigos, y los caballeros también dijeron presente en el pasado Raw en la primera ronda del torneo Rey del Ring. ¿Qué combates vimos? Uno de ellos, Ricochet contra Ilya Dragunov. ¡Mua! ¡Mua! ¡Qué delicia ver esos dos hombres enfrentados! La gente gritaba ¡que peleen para siempre! Fue maravilloso. Pero a pesar de todo lo bueno que puede hacer Ricochet en el ring, desafortunadamente no fue suficiente para degollar al Dragón de Mente y de esa manera Dragunov pasa a la siguiente ronda. Y en el evento estelar, vean esto, Sheamus, el guerrero celta, enfrentado al general del ring,
Gunther. Y ustedes saben la historia que tienen estos dos hombres. Sheamus siempre se ha quedado corto cada vez que ha competido contra Gunther por el campeonato intercontinental, pero muchas cosas han cambiado desde la última vez que se enfrentaron. Por ejemplo, Gunther ya no es el titular, así que no tiene nada que perder. Aquí lo que había era que ganar un pase a la segunda ronda, aunque creo que para Sheamus también se podía ganar un poquito de venganza. Con esto en mente, el combate comenzó. ¡Qué superestrellas! Era la tercera parte de una trilogía maravillosa hasta que Ludwig Kaiser de la nada interviene, le fastidia la pierna a Sheamus y todo comienza a cambiar drásticamente, pero bien drásticamente, para el Guerrero Z. Pero qué demonios quiere hacer este hombre ahora. Ciertamente Gunther se ha enterado de lo que es el combate. Él la ha pasado mal. Yo no sé, a veces pienso que todas las demás superestrellas del torneo deberían como que retirarse y ya abdicar. Gunther, sé tú el rey del ring. Vencer a este hombre no es fácil. Lo logró Sami Zayn, pero ustedes saben todo lo que pasó a camino a WrestleMania. Ahora se busca la cruceta. Lo levanta. Cuidado con la pierna, Sheamus. Ya lo mero, como se pueda. Lo importante es... espérate. 1, 2 y... Lo importante es vencerlo después que la pierna se recupere. Apenas tiene fuerza para cubrirlo como se debe. Ha sido una gran demostración de agallas, de resistencia de parte de Sheamus, pero esto no está luciendo bien para su futuro, vamos. Siempre se ha dicho, no importa el destino, importa el recorrido. Creo que en este caso es diferente. El recorrido ha sido demasiado feo para Sheamus y el destino lo tiene claro. La pregunta es si va a llegar. Y suplex de Gunther. Casi Explorer, ¿lo vieron? Es un guerrero de verdad. ¡Oh, le posa! ¡Sí! Le pudo poner otra vez la rodilla en la cara. Le posa esa rodilla. Ahora le posa la bota en la cara también. ¿Cómo lo logra? Ambos caídos y es el momento. Dios. Se está arrastrando. Llega, hombre, llega. Ponle una mano, sí, algo. Su cuerpo encima a Gunther. Lo hizo. 1, 2 y 3. Otra vez puede revertirlo. Es que Gunther no se imaginaba que Sheamus tenía fuerza para eso todavía. Oye, más cerca que eso, imposible. Pero, El medio cangrejo bostoniano para terminar de destrozarle las extremidades inferiores. La cuerda, no hay cuerda posible. Esa pierna, Dios mío, no va a poder moverla. Se va a rendir, esto va a ser más humillante que nunca antes para Sheamus. no hay manera, no puede escapar. No hay manera. Pero mira la pierna como está. Ríndete, Sheamus, por favor. Oh, se rindió. Bueno, amigos, aquí está el ganador por rendición. El general del ring, Gunther, y las emociones de Rey Reina del Ring continúan este viernes en SmackDown. Los esperamos. Cabalga. El general del ring está cada vez más cerca de convertirse en el rey del ring, mientras que la siguiente línea de defensa que se interpone entre Gunther y su tan perseguida corona aún no se ha formado, amigos. Gunther se enfrentará al ganador de Kofi Kingston contra Rey Mysterio cuando los dos choquen en mano a mano en un evento del fin de semana en WWE. Y a medida que esa mitad del cuadro de Raw toma forma, la otra mitad nos hace tomar nota. Por primera vez en la historia, Jey Uso se enfrentará a Ilya Dragunov. Toda la genialidad de Jey podría no ser suficiente para sofocar el fuego que arde dentro de Dragunov cuando Main Event se enfrente a Matt Dragon, el dragón de mente, por un lugar en las semifinales. Y mientras tanto, que bien postre, cojan su plan de coco. El viernes, SmackDown envía a sus representantes a la multitud que persigue la corona, ya que los grupos de la marca azul se ponen en marcha con el lado masculino listo para la batalla. Mi bueno pana mayullero, sea quien sea el que se siente en ese trono, las cosas están muy complicadas en ambas marcas. Por ejemplo, en Raw, ¿quiénes son los que mandan? Según ellos, desde Judgment Day. Yo también lo creo.
No digan que yo lo dije. Y del lado de SmackDown, el linaje en esta nueva versión también quiere apoderarse de la marca azul. Yo tengo el presentimiento de que se va a necesitar mucho más que puño firme y una corona para saber quién manda en este reino de WWE. Más no aquí en la división en español. Aquí el rey soy yo. Punto en boca. Gracias por habernos acompañado en esta edición de WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez y nos vemos la próxima semana en este mismo lugar. ¡Cabalga! Producción, quiero mi corona para la próxima semana para que la gente se dé cuenta quién es el rey aquí. Ya lo sabe, producción. Ah, bueno.